Mm, mm, mm. Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de 40x20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir en nuestro futsal, en un programa ya post-pilares, algunos con la voz tomada y no precisamente por haber hecho uso de las fiestas de Zaragoza. Pero bueno, como buenamente lo sacaremos adelante, lo sacaremos bien, porque tenemos un equipazo. Y precisamente hablando de equipazo, ya tenemos con nosotros a la voz de la primera división, que no es otra que la de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Con estreno de router, ¿no? Sí, hoy yo creo que no tendremos problemas, no se parará, yo creo. Esperemos que sí. Bueno, si te parece, vamos ya a analizar el encuentro que disputaba el viernes el Guanapís en su estreno ante, bueno, pues uno de los históricos, ¿no?, del futsal a nivel estatal, como es el Inter Movistar o Movistar Inter, que venía a Zaragoza y no te voy a decir que vapuleaba porque sería falta a la verdad, y más después de haber visto un encuentro donde Guanapís, si no recuerdo mal, tuvo 3 palos. Pues sí, la verdad es que bueno, pudo sumar la primera victoria Guanapís Sala 10 frente a Inter Movistar, pero dejó buenas sensaciones y como dice Jorge, el equipo está en construcción, hubo cosas muy buenas y la verdad es que se pueden sacar conclusiones bastante positivas del partido a pesar de la derrota. El partido comenzaba pues con dominio, yo creo que bastante Sala 10, que estaba ahí, pues la verdad a un muy buen nivel, tuvo varias ocasiones en la primera parte. Pero bueno, unas veces los palos, otras veces el portero, no se pudo poner por delante y Drahovski, que la verdad es que este pabellón pues le gusta mucho, tuvo una ocasión y la verdad es que la metió para adentro y se fue al descanso con victoria el equipo madrileño por 0-1. En la segunda parte sí que yo creo que Movistar Inter fue un poco superior. La verdad es que hubo un gol que metió Cecilio, pero que hizo una jugada espectacular, nada más comenzar la segunda parte. Lucao, uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, de la Primera División, y otro gol más de Chaguiña pusieron el partido ya en un 0-3. Recortaba distancias Nando Torres para los chicos de Jorge Palos, y ya un último gol, buscaba el empate el equipo zaragozano, pero un último gol en los últimos 10 segundos de Chaguiña otra vez, pues ponía el definitivo 1-4. Yo coincido contigo, creo que la salida del Usao fue determinante para que Inter Movistar empezara a carburar dentro de la pista, dentro de la cancha. A mí me parece un jugador espectacular. Imagínate que estaba en el Jimby Cartagena, que es el actual campeón de liga, y se ha venido a Movistar Inter, que le han fichado, han fichado 3 jugadores del Jimby Cartagena, que es el actual campeón de liga.
Con lo cual han hecho, este año yo creo que Movistar Inter tiene menos estrellas, pero más equipo. Y eso también es importante. Lucao y Chaguiña yo creo que están un poquito por encima, pero el equipo es más completo para mí. Y bueno, de Guanapix también hay que decir cosas positivas, porque me gustó mucho Nando Torres en la posición de pivot, la verdad es que me gustó mucho. Adri Ortego lo sigo viendo bastante bien, Rivera también estuvo bastante bien, pero bueno, al final pues la profundidad de banquillo también marca un poquito y Movistar Inter también, eso estaba por encima del Sabadell. También he hecho en falta a Sala 10 a alguno de sus fichajes, ¿no? Estrella, que no se pudo vestir de corto. Pues sí, batería no fue de la partida y bueno, pues esperemos que esta semana contra el Jimmy Cartagena, el viernes, pues pueda debutar con el Guanapix a la 10 en Liga. Sí, es una baja importante, ¿eh? Yo creo que es un jugador que da ese pozo que necesita el equipo y que da esa pausa, ese jugador que sabes que si se la das no la va a perder en los momentos difíciles. Y yo creo que cuidándolo mucho, yo creo que es un jugador importante y esperemos que esté contra Cartagena este viernes. Vamos a centrarnos ya en el Jimmy Cartagena, actual campeón de Liga. Ya comentabas ahora, pues analizando el encuentro que tuvo Guanapis frente a Inter Movistar, pues claro, que ha tirado de chequera, ¿no? Y ha descapitalizado un poco al Jimmy. Pero aún así, el conjunto cartagenero, que bueno, que dentro de la descapitalización que ha tenido, sigue siendo uno de los equipos pues, más peligrosos de esta liga. Sí. Se ha descapitalizado, pero ha fichado gente, quiero decir, ha perdido a esos 3 jugadores, pero ha fichado también jugadores con mucho futuro y con hambre. Ahora mismo están jugando, o sea, han adelantado un partido porque tienen que jugar la Champions, la fase previa, la fase primera, y están jugando ahora contra el Córdoba y bueno, lo estaba viendo ahora mismo y están en la segunda parte y van 2-0 ganando el Jimmy Cartagena, con lo cual va a sumar otros 3 puntos, yo creo, en el día de hoy. Es un rival que ha fichado a Cortés, ha fichado a Musedín, que estaba en la selección francesa. Yo creo que es un equipo distinto al del año pasado. No está Lucao o Mínguez, que yo creo que le daban un poquito, y Bebe, que también le da mucha experiencia, pero los fichajes son fichajes con hambre y que se van a adaptar muy bien y sobre todo que está el maestro Duda allí con ellos, que yo creo que es un seguro de vida. Todo lo que sea puntuar es un botín, ¿no?, de guerra que nos llevamos ahí de Cartagena. Pues sí, la verdad es que todo lo que sea puntuar, como bien dices, estaría muy bien, porque las 6 primeras jornadas van a ser duras y todos los puntos que se puedan conseguir son buenos. Ya te digo, como bien dice Jorge, el equipo está en construcción, es un sitio donde tienes muy poco que perder y mucho que ganar y a lo mejor les puedes pillar en un día complicado. Ellos tienen jornada intersemanal, que a lo mejor algunos jugadores están un poco más cansados y se puede aprovechar y hay que ir allí con valentía y sobre todo sin miedo y a ganar, que es lo importante en estas cosas, ir valiente. Para cerrar el bloque de primera división sí que me gustaría hacer pues una puntualización, ¿no? Y es que ya Jorge la semana pasada nos hablaba pues que habían mantenido el bloque, las piezas fundamentales del bloque, y tanto es así que en la previa al encuentro, antes de que se guardara un minuto de silencio por nuestro compañero por Salvador Asensio, que fallecía la semana pasada, se hicieron entregas de los mejores jugadores y el mejor entrenador en segunda división la temporada pasada y todos ellos fueron del Guanapis. Pues sí, la verdad es que una entrega de premios de la Asociación de Jugadores y de la Asociación de Entrenadores antes de empezar el partido y bueno, pues Adri Rivera como mejor jugador de la segunda división, también estaba en el quinteto, en el mejor quinteto de la competición, al mejor pívot, que era Tommy Pezio, que también se llevó premio, y también por parte de la Asociación Nacional de Entrenadores le dieron el premio a Jorge al mejor entrenador de la segunda división. Bajamos de escalón y nos centramos ya en lo que hizo esta semana Entre Ríos, el Colo-Colo. Pues sí, Entre Ríos Zaragoza pues sumaba su tercera victoria, su primera victoria fuera de casa y vencía por 1-2 en la pista de Levante. Bueno, es un partido un inicio bueno de los de Alfonso Rodríguez. La verdad es que no se pudo ver porque es una lástima que no se pueda ver estos partidos, pero bueno, he ido preguntando y mirando a gente. El inicio del partido pues fue bastante bueno para los de Alfonso Rodríguez. Jorge Tahuenca ponía el 0-1 al principio del partido. Empataba desde el llegar al descanso Rochina
para el Levante. Y en la segunda parte, un inicio muy fuerte de los azulones, pues hacía que de nuevo los dos mismos jugadores, Jorge Tahuenca y Xunta, hicieran una combinación, un saque con la mano, que es una especialidad de Entre Ríos Zaragoza, un saque de Jorge Tahuenca, que lo aprovechaba Xunta para poner 1-2, y hasta el final del partido los del Levante querían empatar, pero no pudieron por, la verdad, una sólida defensa y las paradas de Juan Molina, que también estuvo muy acertado. Un Muniesa que se convierte en el jugador con más partidos con la zamarra del Entre Ríos, del Colo-Colo. Pues sí, Juan Muniesa, el capitán de Entre Ríos Zaragoza, una leyenda del club, pues va a ser el jugador que más partidos en segunda división, desde que las 6 temporadas que ha estado el club en la segunda, estuvo desde el principio, ya anteriormente ya estaba en segunda división B, y la verdad es que tiene un gran mérito por parte de Juan, porque tantos años, tantos goles y tanto liderazgo, porque una de las cosas que más imprime Juan es su capacidad de liderazgo en el club, en sus compañeros, y la verdad es que es un jugador, un auténtico lujo para el club. Pues mira, le vamos a preguntar por Muniesa al míster, a Alfonso. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alfonso Rodríguez, el míster de Entre Ríos del Colo-Colo. No sé si estarás de acuerdo con el análisis que estábamos haciendo del encuentro que disputasteis frente a un Levante, al Levante, que es un recién descendido y un equipo de los que van a estar arriba para optar a ascender a la primera división. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Quizás en la segunda parte no fue tan fulgurante nuestro inicio. Sí que mejoramos como acabamos en el final de la primera parte, pero sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Habíamos comenzado bien, nos adelantamos merecidamente. Luego, en el tramo final de la primera parte supimos mejorar en el inicio de la segunda parte, que nos dio otra vez el gol de ventaja, y luego al final, pues exactamente como ha dicho Rafa, que entre la defensa y Juan, pues fuimos capaces de llevarnos los 3 puntos. Levante que en las pretemporadas, las 2 últimas pretemporadas, siempre las ha hecho que parecía que era un equipo que no estaba formado, porque ha hecho unas pretemporadas muy malas, y sin embargo el comienzo de liga el año pasado ya estuvo luchando por entrar al playoff, y este año pues es el primer partido que pierde, con lo que pues bueno, también ha visitado Betis la pista del Levante, con lo que creo que tenemos que valorar el trabajo del equipo y de momento pues los puntos que llevamos, pero que bueno, que queremos más. El Levante que cuando llega la hora de competir, compite. Sí, la verdad es que es un equipo competitivo, es duro, está siempre en el partido, y además este año se ha sumado a Pedro Toro, que es el pichichi de la liga, y le da gol al equipo, pero bueno, la verdad es que últimamente se nos da bien la pista, porque el año pasado ganamos en los últimos 3 segundos, y este año pues también hemos sido capaces de ganar en esta pista. Lo recuerdo porque me tocó narraros y ese partido se sufrió muchísimo, pero oye, esta cosica es, esos 3 puntos sí sufrieron a gloria. Sí, además creo que es la primera vez que ganábamos un partido con portero jugador. Hablábamos de Muniesa. ¿Qué supone para ti tener un baluarte, un jugador con ese empaque y con tanta historia en el club? Bueno, pues la verdad es que es un referente tanto para el club, para el equipo. Es un jugador que lleva imprimiendo siempre carácter, positivismo, entrega, lucha, siempre está apoyando a la gente. Entonces, pues la verdad es que como persona y como jugador, pues yo creo que es que no podríamos tener mejor capitán, porque imprime muchos valores, y luego, además, también la comunicación que tengo con él, ya que Muniesa es una persona que sabe, es capaz de decirte las cosas que tienes que mejorar, siempre de una manera pues que suma, y además que es crítico, a la vez también te apoya. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un jugador que va a marcar una historia, tanto ya lo está marcando con los partidos y también por su liderazgo. ¿Es una extensión tuya en el campo?
Bueno, en lo que es imprimir carácter y positivismo, pues la verdad es que sí. Sin embargo, pues bueno, luego en lo que es la comprensión del juego, pues ahí hay otros jugadores que son más extensión, pero sí, la verdad es que Muniesa siempre está imprimiendo ese carácter, pensando en el equipo, en el colo, siempre por encima de él y es una persona muy importante en el equipo. Te tenemos que preguntar por la plantilla, porque habéis hecho, bueno, o sea, se ha remozado bastante Mm. con respecto a la de la temporada pasada. ¿Y tienes efectivos suficientes para esta campaña? Porque la temporada pasada, yo sí que lo decía, ¿no?, en las narraciones, que se notaba la plantilla al final corta, ¿no? Corta en el sentido de que llegasteis muy exprimidos a los últimos encuentros. Sí, pues puede ser, sí, puede ser que el año pasado sí que la plantilla era más larga en cantidad de jugadores, ya que este año tenemos un jugador menos, y sin embargo, este año pensamos que tenemos la plantilla más larga, ya que, pues bueno, tenemos más profundidad de jugadores y está más equilibrada. Eh, a ver, la plantilla, si tenemos a todos los jugadores que aún no los hemos tenido ninguna semana ni ningún partido, pues sí que tenemos 9 jugadores de plantilla más los 2 porteros y yo creo que hemos mejorado en calidad. Sí que es verdad que es un pelín corta y nos están apoyando Quique Liao, que es como si fuera del primer equipo, y Campos, que están haciendo una labor muy importante. Y bueno, si salvamos estas lesiones que estamos teniendo y somos capaces de mantener un nivel de entrenamiento bueno durante todo el año, que para eso necesitamos gente en los entrenamientos, que quizás hasta ahora no hemos tenido del todo, creo que sí que podemos aguantar. Sí, sin embargo, las lesiones nos lastran. Al ser la plantilla un poco más corta, pues la verdad es que bueno, que lo podemos notar. Pero y bueno, yo soy positivo. Creo que este inicio lo estamos solucionando y ahora ya Iván lleva 2 semanas que está pudiendo entrenar un poco más con el equipo. Álvaro Muinelo está ya cerca de poder reaparecer. Quique Liao ya ha superado su segunda lesión desde pretemporada. Entonces, pues bueno, parece que las expectativas son un poco más positivas. Nada, yo solamente pues un par de preguntitas que le quería hacer a Alfonso, ¿vale? Tú ya tienes experiencia, llevas muchos años en la segunda. ¿Tú crees que es la competición, el año que más igualada está la competición? Pues siempre llevamos diciendo eso, pero yo creo que sí. Yo creo que desde que Peñíscola y Noya ascendieron, ya se equiparó un poco la competición. El año pasado Sala 10 y Antequera hicieron muy buena temporada, pero ya eran rivales bueno, que podían pinchar en cualquier pista, aunque el Sala 10 hizo una segunda vuelta inmaculada, pero sí que se igualó más y este año pues yo creo que aún está más igualada. Alcira y Betis, que a priori parten como los dos equipos más calado de la categoría, con más presupuesto y que son los que están llamados a subir, pues bueno, de momento ya conocen, Alcira ya conoce 2 derrotas, Betis Sí. ha perdido ya muchos puntos, en su pista ha perdido 4 puntos y luego estamos todos en un pañuelo. Entonces, pues sí, la verdad es que es una liga muy igualada y si somos capaces en nuestra pista de ser un equipo regular, pues bueno, yo creo que eso va a marcar un poco dónde estás ubicado. Y luego también te quería hacer otra preguntita que me ha sorprendido. He visto muchos partidos, bueno, he visto unos cuantos partidos esta temporada, en la pretemporada y tal, y me sorprende, pues el equipo que más utiliza el saque con la mano de los que he visto. Dime cuál es el secreto, qué importancia le das al saque con la mano. Pues bueno, la verdad es que es curioso porque cuando en pretemporada estábamos hablando del saque con la mano, de intentar pues adaptarnos lo antes posible o experimentar con el saque con la mano, la plantilla era reacia a utilizar la mano, ya que pues nos sentíamos más cómodos con el pie. Incluso yo creo que hemos perdido un pelín de potencial en la estrategia con el pie, pero sin embargo, pues bueno, estamos utilizando la mano, cosa que a lo mejor otros equipos pues no la están utilizando tanto, ya que he hablado con varios entrenadores y también
les ha sucedido lo mismo, que los jugadores pues sacan peor, y solo conocen el jugar con el pie, y sin embargo pues nosotros lo estamos utilizando y ya nos ha dado 6 puntos, porque en la primera jornada contra el Cira ganamos con un gol con saque con la mano, y el otro día en Levante también volvemos a ganar con un saque con la mano. O sea que creo que esto también nos va a dar un poco de reforzar que utilizar la mano también nos puede dar cosas positivas, y que la incomodidad de sacar con la mano pues que también nos está dando resultado. Y luego, pues bueno, en los entrenamientos sí que lo metemos un poco más. Luego tenemos, pues bueno, algún jugador que es más listo y entonces la utiliza. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa línea. Te preguntamos por el próximo envite. Pues Ibiza es un equipo que a priori parece que no tiene mucho cartel, pero que es un equipo que el año pasado ya subió y salvó la categoría con solvencia. El año pasado en nuestra pista nos quitaron puntos, o sumamos nosotros, porque empatamos con portero jugador y un doble penalti al final del partido. Y tiene jugadores muy habilidosos en el 1 para 1. Es un equipo que ofensivamente propone bastante, es valiente. Y bueno, pues como todos los partidos de segunda división, tienes que estar a un nivel bueno. Creo que este año estamos mejorando en el aspecto defensivo, y creo que va a ser la base para que podamos estar compitiendo, y luego pues bueno, a ver si somos capaces de conseguir los 3 puntos en la Granja, porque la verdad es que pues bueno, sería una victoria que nos auparía. Pues hacemos llamamiento el sábado a las 7 de la tarde en la Catedral, en el pabellón de la Granja, donde tendremos a los chicos de Alfonso Rodríguez enfrentándose al Ibiza Levisa. Un abrazo. Venga, muchas gracias, y gracias por vuestra labor. Bueno, Rafa, te veo después con las elecciones. Luego estaremos con las elecciones y con un seleccionador, que luego estaremos allí y hablaremos mucho. Venga, muchas gracias. Nos vamos con la segunda división femenina con Carlos Peñena. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Pues un poco acatarrado, creo que como todo el mundo. Qué duros los pilares, Los pilares para los que los hayan disfrutado, porque yo solo he pisado campos de fútbol este fin de semana. Eso es para los jóvenes. Eso es para los chavales. Los que ya pintamos canas, ya nos dejamos, ya vamos a otras cosas. La comida familiar y poquito más. ¿Sí? Yo poco los he vivido también, la verdad. O sea que... Tú los has vivido viendo fútbol sala femenino, porque nos ibas chivando, nos ibas contando esa derrota de Guarapí Saldelis, del líder, era el líder en ese momento, frente a un Chantrea, que ya lo comentábamos en la previa, la semana pasada, que Chantrea siempre es un campo muy complicado, y oye, ha sido decirlo y caer. Pues sí, no sé si habrá sido echarle ahí una pequeña maldición, pero sí, ya dijimos que el campo de Chantrea siempre es un campo muy complicado, es una pista que la tienen muy cogida y bueno, pues al final yo no sé si ha sido también como el resultado de Grupo Reciclar de César Augusta, ¿no? Que hayan influido un poquito los pilares, pero vamos, un Guanapí Saldelis Intersala 10 que salió dormido en esa primera parte y en apenas 3 minutos pues ya iba 2-0 abajo en el marcador. Una mala primera parte pues condena al equipo, que como hemos dicho, pues una pista tan complicada pues dificulta mucho el poder o remontar o estar metidos en el partido. Así que en la segunda parte yo creo que Chantrea no llega a tirar entre los 3 palos en la portería zaragozana. Marta García, de nuevo Marta, recorta distancias, pero bueno, palos y jugadas que por poco entran el balón, pues bueno, al final el resultado no se movería, ese 2-1 final y primera derrota del equipo de Nano Modrego, que han perdido el liderato con esa derrota. Y bueno, la alegría del sábado sí que llegó, perdón, del domingo llegó con la victoria de Entre Ríos Colo, Zaragoza, que bueno, pues la verdad que fueron muy superiores a Osasuna. Osasuna, pues bueno,
como equipo del norte se puede decir que siempre son muy, muy rocosas en defensa, que cuesta mucho penetrar en esas defensas, pero bueno, Colo-Colo, Entre Ríos, Zaragoza, pues fue muy superior en todos los aspectos y pese a irse 1-0 en el marcador al descanso, pues bueno, la segunda parte la verdad que arrollaron y bueno, fue un 3-0 final con gol o golazo de Enma del Castillo a la salida de un saque de banda, creo recordar. Y bueno, pues 3 puntos más para el equipo de Sergio Molina, que bueno, pues están sacando muy bien los partidos en lo que llevamos de temporada. Y volvemos a una nota negativa con la derrota de Grupo Reciclar de César Augusta en la pista heredada de Linyola. Pese a acabar la primera parte 0-2 ganando, pues bueno, el equipo... He hablado con Chino esta mañana, me ha contado un poquito, porque ese partido se jugó en la tarde del domingo, y pues bueno, de pasar de lo que sería el 0-3, un gol que les anulan bueno, uno de los árbitros dio el gol, el otro árbitro lo anuló, y bueno, pues ya sabéis, cuando se juega fuera, pues gol anulado. Y bueno, de pasar del 0-3 a hacer el 1-2, ahí el equipo se desinfla un poquito y bueno, pues da la vuelta el marcador, el equipo local, y al final, pues bueno, 5-3. Me ha dicho el entrenador, me ha comentado, pues bueno, que no ha sido el mejor partido de la temporada y bueno, pues yo creo que pesan los pilares para los equipos zaragozanos. Bueno, y ¿contra quién nos tendremos que jugar los 3 puntos esta próxima semana? Pues mira, empezará Colo en Entre Ríos, Zaragoza, empezará en la pista de Bisontes Castellón el sábado a las 4, otra pista muy muy complicada, muchas veces es más complicada yo creo que por el tema arbitral y habrá gente que me colgará por esto, pero yo creo que es una de los puntos fuertes que tienen allí y aparte pues una pista que no es muy grande, que también es muy complicado jugar y luego pues un equipo como Bisontes Castellón, que tienen mucha calidad, o sea que van a tener que esforzarse bastante las chicas de Sergio Molina. El Guanapisal de Lis Intersala 10 recibirá a Hospitalet a las 5 en el pabellón La Granja, otro partido que va a ser duro. Hospitalet es uno de los equipos, aunque ha perdido jugadoras respecto a la temporada pasada, es un equipo que también es capaz de lo mejor y de lo peor y bueno, pues veremos a ver si esa derrota en tierras navarras, pues bueno, reactiva otra vez al equipo, vuelven a la senda de la victoria. Y ya será el domingo por la mañana, Grupo Reciclar César Augusta, pues viajará hasta tierras ibicencas contra San Pablo e Ibis. Y veremos pues también esta derrota si vuelve a por los 3 puntos, o sea, la senda de los 3 puntos en una pista que bueno, pues de un equipo que puede ser a lo mejor el rival más sencillo de los equipos aragoneses. Mira, dice Canfranero, al Hospitalet hay que temerle. ¿Hay que temerle? Bueno, a ver, yo pienso que este año es la temporada que ha bajado más el nivel de los últimos años, pero no significa que sea un paseo militar para los equipos. ¿A Chantre había que temerle? Pues tú comparas las plantillas y tiene mucha mejor plantilla Guanapisal de Lis Intersala 10. Pero en esta liga ya hemos visto que te puede pintar la cara cualquier equipo, que cualquier equipo puede ganar, evidentemente, porque al final son 2 los equipos que están jugando el partido y veremos qué es lo que puede hacer. Recordar que Hospitalet la temporada pasada acabó en los puestos altos de la clasificación. Siempre es un equipo duro, es un equipo complicado. Y en su pista... Tengan lo que tengan y en su pista más. Siempre... Su pista es, yo creo, la más pequeña de toda la liga en dimensiones. Además es una pista que tienes allí la pared prácticamente en la línea de banda, la grada también. De hecho, Noa, la temporada pasada de Grupo Reciclarte, tuvo allí pues bueno, hicieron una carga, salió disparada y se golpeó con la cabeza en la grada y hubo que parar el partido.
Este fin de semana, pues bueno, son visitantes. Yo creo que el equipo se desinfla, ¿no? Cuando juega de visitante. Pero bueno, veremos a ver. Bueno, eso por parte de lo que es la segunda división, pero ¿cómo tenemos la nuestra, nuestra liga, la autonómica? Pues sí, la verdad que bueno, van dos jornadas y bueno, ahí tenemos un Alfajarín recién ascendido y en lo más alto de la clasificación y por méritos propios, o sea que es que ha ganado bien los dos partidos, de hecho es el equipo más goleador de lo que llevamos en 2 jornadas con 11 goles a favor y bueno, yo creo que también puede ser una liga que puede dar muchas sorpresas, al final yo creo que va a estar, espero que esté muy reñida y bueno, veremos a ver con el paso de las jornadas y veremos a ver lo que hace el líder, que va empatado con San Viator. Son los 2 únicos equipos que cuentan sus 2 partidos por victorias. Pues si te parece, se lo vamos a preguntar a su mister, a David Casado. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, David. Hola, David. Bueno, hola, ¿cuál es la fórmula mágica del Alfajarín? Pues no teníamos ninguna fórmula, sino ser un grupo, somos un grupo muy majo y estamos ahí entrenando día tras día. Es difícil, pero bueno, seguimos ahí. ¿Habéis mantenido el mismo bloque del ascenso? Sí, se nos han ido 4 jugadoras, pero hemos traído a 2 y de momento seguimos las mismas. Si es difícil ya conseguir jugadoras para fútbol sala, imagínate para un pueblo como nosotros traer a jugadoras hasta aquí. Ese es el mayor llamamiento que hacéis la gente del fútbol, del futsal femenino, que el problema de encontrar chicas que quieran jugar, aparte de por la competencia del propio fútbol, ¿no? Pues porque, por lo que sea, pues bueno, a las chicas les cuesta más, ¿no? El hacer deporte en general y mucho más el futsal. Si es difícil hacer deporte en el fútbol 11, que en teoría es el que más llama, pues en el fútbol sala, que lo tenemos, que dicen que siempre está en la segunda escalón, pues fíjate. Y ya en chicas, y en chicos es difícil, en chicas ya no lo podemos. Pero bueno, de momento tenemos suerte porque el equipo es joven, tenemos alguna veterana, pero el equipo es bastante joven, entonces a ver si podemos mantenernos todos los años ahí. ¿Hay compromiso por parte de... ¿Tú ves que hay compromiso por parte de las chicas con el equipo? Sí, hay compromiso porque son un grupo que es que son todas amigas. Son de Alfajarí, Mayor, Villafranca, que son todos pueblos de aquí al lado. Tenemos de Zaragoza, pero que sí, porque cuando hablamos este año, cuando nos quedamos campeones el año pasado, lo hablamos y dijimos que teníamos que tener compromiso. ¿Es difícil entrenar? Mucho, porque entre los estudios, trabajos, se sabe, pero siempre tenemos como objetivo es un día a la semana mínimo, tenemos que estar todas para preparar el partido del fin de semana y poder hablar, poder decir las cosas que tenemos que hacer en los partidos y los planteamientos. Carlos, de entrenador a entrenador, de mister a mister. Hombre, yo decir que Alfajarín femenino la temporada pasada en segunda autonómica era uno de los equipos, ya no de los mejores equipos tras ganar la liga, sino que era uno de los equipos que mejor fútbol sala hacían, ¿no? de la categoría. Entonces, yo quería también decir que es un proyecto que yo creo que ya llevan un tiempo trabajando y mimándolo y al final han tenido ese premio del ascenso a la primera categoría en Aragón. Y lo que me gustaría preguntarle a David, que entiendo que el objetivo de un equipo recién ascendido es mantener la categoría, pero viendo estas 2 primeras jornadas en las que 2 victorias, que el equipo ha jugado muy bien y están ahí líderes, si ese objetivo ha podido cambiar o mantienen el objetivo de la permanencia o quizás pues miran un poquito más allá. Bueno, nuestro objetivo no solamente es y tras partido a ver lo que podemos llegar. No tenemos ningún objetivo porque nosotros tampoco es que tengamos una cantera que podamos decir, venga, de aquí pueden salir más chicas. Nosotros tenemos que ir partido tras partido, que las chicas se diviertan, que intenten jugar como saben y donde cuando terminemos la temporada sabremos dónde estamos. Ascender es muy difícil, es mucho dinero, mucha gente, mucha infraestructura. No se sabe, pero es imposible. Luego tenemos equipos que son muy fuertes. Nosotros hemos empezado fuertes, pero luego tenemos al Entre Ríos, tenemos al Villalagón, tenemos al San Viator, que eso luego hay que hablar con...
Hay que ver cómo se pueden plantear esos partidos porque ya son de cuna de fútbol sala siempre. Y yo quería preguntarte también, mira, yo a Sergio Molina le hice una pregunta la semana pasada con ese cambio de categoría que era lo que más veía de complicado, que luego me mandó un WhatsApp y me dijo, ahí me ha dado. Pero yo te quería preguntar, en segunda autonómica que se juega a reloj corrido, que es a 25 minutos a reloj corrido, ahora en primera autonómica que pasa a ser a 20 minutos a reloj parado, ¿ves que el equipo ha notado mucho esa diferencia? Nos cuesta un poco porque queremos correr como se corre antes con 25 corridos, porque ahí no paras y tienes que estar todo el rato, porque si no los goles se te van o el partido se te puede ir. Aquí intentamos frenar un poquito los partidos y tener un poco el control, saber lo que tenemos que hacer para no ir y bajar, subir y bajar un toma y daca, porque muchas veces eso, aunque no estamos físicamente, parece que estamos bastante bien, luego se nota. El partido anterior, por ejemplo, de un 3-0 nos empataron a 3. Suerte que tuvimos que en el minuto 38 pudimos marcar el cuarto gol, pero esas cosas las tenemos que corregir porque se nota mucho, porque aún no están mentalizadas de que es tiempo parado, quieren correr como corríamos antes y tenemos que estar más, ahora es mucho más táctico y técnico, ahora tenemos que pensar todo lo que tenemos que hacer. Te toca atarlas, ¿no, David? Te toca atarlas, te toca poner el freno. Muchísimo, porque es que van con tanta ímpetu, ¿vale? Son gente que le gusta, gente que viene de fútbol sala, pero que es de los nervios, el inicio, el primer partido nos expulsaron en el minuto 13, ¿vale? De las ganas, del ímpetu de... Claro, es que eso es lo que tenemos que frenar, eso es lo que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Pero bueno, yo veo que el grupo está unido, lo bueno que tengo que es un grupo que es muy bajo. No discuten ninguna entre ellas, se apoyan, son todas amigas, son todas de aquí, nos conocemos todos, yo vivo aquí, entonces es mucho más fácil, es que todo es más fácil sobre el campo porque es que yo les puedo echar la bronca o ellas me pueden decir algo que nosotros no lo tomamos a mal, sino siempre es para corregir y para avanzar. ¿Perdemos? Pues para el siguiente entrenamiento intentamos hablar, a ver lo que nos ha pasado, a ver por qué han sido esos fallos que hemos tenido, y es que ellas ponen tantas ganas que al final es todo mucho más fácil y te diviertes. Con mi segundo entrenador, Denis, y con nuestra delegada hablamos, estamos en contacto, estamos todo el día preparando a ver lo que podemos hacer. Pero bueno, esto es partido tras partido y si a final de temporada estamos ahí, muy bien. Si estamos más abajo, pues mala suerte. Nosotros ya lo pusimos como objetivo, que era divertirnos y saber lo que podemos hacer en cada partido. Ganamos, perfecto. Perdemos, intentar corregir y aprender más. Es lo que hay. ¿Os apoya el pueblo? Sí, no, yo no me quejo, ¿vale? El fútbol, mira, esto es como todo. Fútbol sala ya sabéis que es muy difícil, ¿vale? En los pabellones de tercera ya se van llenando gente de los pueblos. Esto es muy diferente a Zaragoza, aquí en los pueblos se llena más, ¿vale? Pues en fútbol femenino aún es peor, porque tampoco tiene tanto auge, pero sí que nos apoyan. El pabellón se llena no del todo, pero sí que se va llenando. El año pasado, cuando nos jugamos, por ejemplo, ascender, que era un partido contra el César Augusta, por ejemplo, el pabellón se nos llenó. Vino toda la gente del pueblo, vino mucha gente, nos animaron. Entonces, bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Que partido tras partido venga más gente, se anime más. Tenemos la escuela de fútbol sala, a ver si sale, a ver si vienen también. Pues es que todo es así. Ya es partir de, no de cero, pero casi, ¿no? Tenéis un proyecto muy bonito para construir a vuestra bola, realmente. Sí, porque es que nosotros solamente, a ver, esto es un equipo de fútbol, ¿vale? Entonces las chicas, cuando el presidente quiso montar un equipo de femenino, pues las chicas que se ofrecieron habían jugado todas en fútbol sala, aunque habían jugado a fútbol eran todas de fútbol sala. Entonces, pues dijimos, vale, yo me uní a este proyecto hace 2 años, el año pasado, que es cuando ascendimos, y este año que estamos aquí, pero yo llevo trabajando con el club ya tiempo. Entonces, pues cuando me lo ofrecieron dije, venga, vamos, un reto nuevo, porque yo nunca había entrenado en femenino, es un poco diferente al masculino, porque, no sé, ganas las ponen igual, ímpetu lo mismo, pero a veces es más difícil porque se nota, son mujeres y hombres, a veces es más complicado. Pero ¿la has notado mucho, David, ese cambio del masculino al femenino? Es pues que no es la típica pregunta, pero pues no creas, ¿sabes? Al revés, yo pensaba que lo iba a notar mucho más, pero prácticamente hago muchos ejercicios y muchas veces como hablo y como la técnica es parecido al masculino. Ellas, joder, es que en el fútbol femenino siempre han jugado con hombres también, desde pequeñas, entonces tampoco es tan diferente. Y yo les meto la misma caña y la misma intensidad. Sí, ejercicios un poco más
al nivel que podamos tener, pero para mí es igual. Solamente que son mujeres y hombres, es lo único, pero para mí es lo mismo. Porque no se puede hacer más. Te preguntamos por el próximo encuentro, por el próximo partido que os toca disputar. ¿Cómo llegáis? Bien, llegamos con alguna pequeña baja, pero bueno, intentaremos suplirlas con las jugadoras que tenemos, ¿vale? Aquí todas sumamos. Cuando nos falla una, da igual quién sea, pues es una putada, ¿vale? Nosotros este año hemos tenido una plantilla un poco corta, no es corta, ¿vale? Tenemos jugadoras, pero bueno, se nos ha lesionado una cierre, tenemos a otra un poco tocada, a ver si la podemos recuperar, y tenemos una baja un poquillo importante, pero bueno, intentaremos suplirla. Y ya ver lo que podemos hacer. César Augusto ahora parece que está ahí abajo en la clasificación, que ha perdido los 2 primeros partidos, pero tampoco nos podemos fiar. Gente joven, ¿vale? En el primer equipo llevan solamente 5, ¿vale? Pero lo combinan con el juvenil, con el de segunda, por eso juegan a los domingos. A ver lo que podemos hacer. Y nosotros saldremos a ganar a por todas desde el primer minuto, como sabemos hacerlo. Intentaremos hacer nuestro partido, que no nos saquen en defensa, y a ver lo que podemos hacer y adaptar a nuestras posibilidades. Pues David Casado, un placer tenerte aquí en 40 por 20. Muchísimas Me imagino gracias. que a medida que vayáis ganando partidos y que estéis arriba, se os acercarán más chicas al club y si no al tiempo. Pero bueno, de momento ahí estáis, que os quiten los bailaos, primeras en la clasificación junto a las chicas del San Viator, que es otro de los clásicos de nuestro futsal. Y lo dicho, un placer tenerte aquí en la grada. Igualmente, muchísimas gracias con vuestro trabajo, que es una labor muy grande, y a ver si podemos animar a este deporte a que siga en auge, porque últimamente, yo solamente un inciso, este año es un poco triste, 9 equipos solamente en primera autonómica. Yo pienso que solo tienen que mirar la federación, quien sea tiene que mirar el por qué está pasando esto. Porque es que lo que no podemos hacer es que una primera autonómica, que en teoría es el último escalón para dar el gran salto, son ya 9 equipos. Este año se han retirado 4. El Trillas me parece que fue el último que se retiró con el calendario ya realizado, que por eso éramos 10. Se retiraron 4. 2 ya no están, y uno ha bajado a segunda autonómica. Eso es lo que tenemos que mirar, el por qué, y intentar, yo qué sé, crecer. Porque en femenino es difícil, pero podemos crecer, que hay mucha gente y gente que tiene mucho ánimo para que esto avance. Pues eso lo trasladamos, como siempre, a la Federación Aragonesa. Yo sé que están trabajando en ello, porque sí que es verdad que 9 equipos para nuestra competición reina. Es que luego, en segunda no tenemos a 3 equipos aragoneses. Es que tenemos a 3 y son 3 escuelas que son grandes, ¿sabes? A ver, que es un poco triste. Es que podríamos, en fútbol sala, que Aragón por lo menos tiene mucho auge. Es que eso es lo que no se dan cuenta la gente, que tiene muchísimo auge. Tenemos un gran equipo, un gran plantel y muchísimas chicas que llevan bien alto la bandera de Aragón, sobre todo cuando juegan con la selección nuestra, con la selección aragonesa, y solo hay que ver los resultados que siempre nos dan, ¿no? Más la cantidad de chicas que tenemos ya en primera división. Por desgracia no hay ningún equipo aragonés, pero sí pues triunfando y dando trofeos a otros clubes. Bueno, es algo que habrá que ir de la mano con la Federación Aragonesa y trofeos en la selección española. También. También, por eso. O sea que algo haremos, no os preocupéis. Eso es lo que se tiene que hacer, muy bien. Un abrazo, David. Igualmente, gracias, David. Un abrazo a todos, muchas gracias. Bueno, Carlicos, vamos con la segunda vez, que si no se nos acumula aquí la faena. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Nos centramos ya en la división de honor juvenil y en la segunda división B. Y ya tenemos ahí a Alejandro Oliva. Muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Pues vamos rápidamente, macho, porque nos pilla el toro. Nos está pillando el toro, sí. Pues tenemos nuevo líder en el segunda B y por suerte para nosotros es un equipo aragonés. El Entre Ríos Zaragoza se coloca primero en la clasificación general. Sí que es cierto que empataba a puntos con Fútbol Sala Picassent, pero por golaveras está en lo alto de esa clasificación. Fíjate, hablabas del Villadequel, que decías, bueno, es un equipo de los flojos. Hostias, de los flojos, 4-5 tú.
le puso las cosas complicadas en esos últimos minutos al conjunto de Carlos, que al final se tuvo que encerrar atrás para evitar ese empate, ¿no?, que estaba buscando Villadequel. Seguimos con nuestros equipos. Seguimos y tenemos a Pinseque, que después de esos 2 derbis cayendo derrotados, volvía a sumar una victoria contra un equipo que a priori tiene que estar en lo alto de la clasificación, que es la Uguru, y que con un resultado de 6-4 suma 3 puntos muy importantes para volver a un buen ritmo de competición en el que estaban llevando. Y que le va a tocar enfrentarse a otro equipo aragonés en Copa del Rey. Así es. Ahí me has pillado, Francho. No lo tenía apuntado. Entre Ríos, creo que, si no me falla la memoria. Sí, es verdad, me lo han dicho antes. Entre Ríos en la siguiente, creo que debuta en Copa, está en esta ronda. La había jugado ya el Tauste, cayendo derrotado. Y debuta Pinseque y debuta Entre Ríos. Pues mira, hablando de Tauste, no pudieron hacer los deberes ahí en Pamplona, en Iruña, frente a la Naitasuna, ¿no? Así es, se les escapó el partido por 2-1. Algo de mala suerte, ¿no?, en ese primer gol antes del descanso en propia puerta, y ese gol en los últimos instantes de partido por parte del conjunto navarro. Y el último, no el último por el puesto, sino el último con el que nos tenemos que referir es al Futsal Quinto. El Sala Quinto, que caía derrotado también en casa por la mínima en un partidazo de fútbol sala donde goles no faltaron. 6-7, 6-7 con los navarros del San Juan. Así es, que pese a irse 5-4 arriba el quinto y dominando el encuentro, la Asociación Deportiva San Juan finalmente terminó remontando esa situación, ¿no? Y pese a salir mucho al contraataque y estar acertados de cara a portería, consiguieron superar esa renta, ¿no?, que les había impuesto el conjunto aragonés. ¿Quiénes son nuestros próximos rivales? Pues el Entre Ríos Zaragoza se enfrenta al Horchatable, que es a las 12, ¿no?, el domingo en la granja, en el campo aquí de Zaragoza. Luego tenemos a Contebeo Tauste, que se enfrenta al Villadequel, ¿no?, que viene de ponerle las cosas muy complicadas al conjunto de San Pedro, que juega el día 19, el sábado, a las 5:30 de la tarde en el pabellón de Tauste. Y luego tenemos ya a los 2 visitantes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que son Pinseque, que se enfrenta al Alamo y que juega a las 6 el sábado, y a las 4 el mismo día lo hace el Sala Quinto, también contra el Albelda. Pues mira, como vamos a tener doble protagonista, si te parece, entramos ya en División de Honor Juvenil y ya le preguntamos de todo. Por mí, perfecto. Parece? Venga, pues vamos con la División de Honor Juvenil, donde tenemos muchísimos equipos aragoneses y donde caía derrotado nuestro protagonista de la semana pasada. Sigo gafando a los equipos que nombro y en este caso la Cigüeña caía por la mínima, ¿no?, en un partido de mucho físico, de mucha fuerza entre Ríos Zaragoza, que logra otros 3 puntos ante un equipo muy complicado y se coloca segundos con un empate a 4, ¿no?, en esa segunda, tercera, cuarta y quinta posición. Por su parte, la Cigüeña pues demostró ser un equipo a tener en cuenta esta temporada, cayendo solamente por un gol y poniéndole las cosas muy pero que muy complicadas al conjunto de Carlos San Pedro. Lo he dicho antes, que era de la segunda B, ese capitán, ¿no?, el entrenador de División de Honor. Al estar en Casablanca de Grosala, que también ganaba su partido, y el Coras, que hacía lo propio ante Lepanto, y están ahí los 4 luchando por ese segundo puesto. Teníamos varios derbis, pero el Utebo, que sigue venciendo 4-2 al Compañía de María. El Utebo, que cosechaba su primera victoria esta temporada y logra salir de esos puestos de abajo de la clasificación, ¿no? Vuelve a empezar a coger. Sí que es cierto que se enfrentó contra un equipo que a priori tiene que estar luchando con ellos, por no descender esta temporada,
pero es una victoria que vale oro para ellos y que les aleja un pelín, ¿no?, de esa zona de descenso. Los que siguen haciendo los deberes son los de la Almozara. Victoria por 4-2. Yo tenía apuntado que habían empatado a 4, si no me equivoco. Pues, pues el que nos rotula no lo ha puesto bien. Entonces, le vamos a pelar directamente. Diría que 4-4 contra Rivera Navarra, si no me equivoco, donde pues la Almozara consiguió empatar el encuentro al final. Y Boca Ijar, victoria 4-5 en la cancha de Pirineos. Así es, en una cancha, por cierto, reformada, en la que pues Boca Ijar se iba al descanso 3-0 perdiendo y consiguió remontar ese parcial mientras iba 2-0. Pirineos lograba meter el tercero en la segunda parte y remontaba, ¿no?, en esa segunda mitad, en esos últimos instantes. Bueno, pues si te parece, vamos con ese protagonista doble, y decimos doble porque va con la misma camiseta, pero le toca estar en dos puestos completamente diferentes. Una como jugador, llevando el brazalete del Entre Ríos del Colo-Colo en Segunda División B, y otra sentada en el banquillo del conjunto del Colo en División del Juvenil. Estamos hablando de Carlos Sampetro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que no salía. Sales. Eso. Me habéis ascendido a entrenador de Segunda B. Ya lo que me faltaba. Ya me perdonado. Jugador capitán de Segunda B. Capitán de Segunda B. Y luego, pues lógicamente, el entrenador del División del Juvenil. Vamos primero con la Segunda B, porque estáis en un momento dulce total, muy dulce. Primeros, empatados a puntos, pero yo creo que se ven las cosas de diferente manera, ¿no? Estando ahí en lo más alto de la tabla. Se ven muy bonitas, la verdad. Estamos bien, a pesar de que no estamos la plantilla al completo, que creo que este fin de semana va a ser el primer partido que estamos todos disponibles, nos están saliendo las cosas, estamos trabajando bien, están saliendo los resultados. El otro día lo hablábamos, que dentro del equipo, que el partido que jugamos el otro día en Kiel, posiblemente el año pasado lo jugamos y no lo ganamos. Y este año esa dinámica tan positiva que llevamos pues está haciendo que salgan los resultados y que todo vaya de cara. Así que a ver cuánto dura la racha. Alex la semana pasada decía, bueno, el día de Kiel, un equipo, no dijo flojete, ¿vale? Pero bueno, pues un equipo que va a estar sufriendo. Una mala racha. Lo escuché y dije, otro equipo al que ha gafado. Pero no, luchamos contra el gafe y el año pasado fue el primer año que ganamos a Kiel en su pista. O sea, que es que nunca lo hemos tenido fácil allí. Es un equipo que en su pista es duro. El otro día pues bueno, lo dicho, la segunda parte, en mi opinión, merecieron más ellos, merecieron el empate y bueno, conseguimos sacar 3 puntos muy valiosos. Fuimos con 4 juveniles a jugar, fiestas del Pilar, que entre Oktoberfest, que teníamos a varios trabajando, una boda, gente trabajando en Espacio City. Pues bueno, era un partido que era complicado de sacar y lo dicho, sacamos 3 puntos que para nosotros ahora mismo son vitales. Porque vosotros sois unos currantes, que aquí la gente se piensa, Segunda División B, estos vivirán del fútbol sala y sois unos currantes. Bueno, pero es que yo creo que somos currantes en Segunda B, en Segunda División y en Primera División también, tal y como está el fútbol sala. Pero sí, nosotros, lo dicho, pues es que estos pilares había un montón de gente trabajando en diferentes eventos lúdicos y bueno, al final cada uno tenemos nuestro trabajo y el fútbol sala pues es nuestro hobby. Dentro de la pista intentamos que seamos lo más profesionales posibles, porque estamos en una categoría en la que hay equipos profesionales, que hay gente cobrando, que hay gente viviendo de esto, pero la realidad, pues bueno, aquí en Aragón es esta y nosotros pues a disfrutar de la pelotita, que es lo que nos gusta. Lo que pasa, Sampe, que tú estás en un equipo, aparte de que tenéis un montón de equipos en todas categorías, tenéis un referente en Segunda División que con lo justo que va de fichas, lo hablábamos antes con Alfonso, siempre podéis estar a punto a la llamada, ¿no? Que digo yo. Se cae alguien, hay que echar mano del Segunda B. Sobre todo los sub-23 del equipo, que son los que tienen la posibilidad de subir. Yo creo que el club está creciendo mucho, que cada año se están dando pasos hacia adelante. Este año la plantilla del Segunda B, quitando a 3-4 jugadores que quizás aportamos ese rol más de veteranos,
pues es una plantilla con mucha gente de primer o segundo año de senior y, bueno, eso es de valorar y al final, pues bueno, yo creo que nuestro objetivo no tiene que ser otro más que el poder nutrir a gente para la segunda división, el sacar jugadores jóvenes que el día de mañana puedan jugar en una categoría como la segunda división, o si hacer un papel bueno, quizá aspirar a algo más este año. ¿Cómo ves al resto de equipos aragoneses en la segunda división B? Porque está Tauste, Pinseque, que son dos equipazos siempre. Pues bueno, la temporada pasada el Tauste estuvo a punto, bueno, jugó el playoff, ¿no? Para ascender a la segunda división. Pinseque siempre es un equipo que suele estar en la zona alta y los recién llegados, el Sala Quinto, que quizás se le está atragantando un poco, ¿no? El inicio de temporada, pero que lo pelean todo. Bueno, yo creo que hablando del Sala Quinto, el peaje al principio se paga, el salto de categoría, pero vamos, tienen plantillas segurísimo y vamos, lo digo ya a día de hoy, aunque ahora estén puestos de descenso, que estoy seguro que el Sala Quinto se va a salvar. Tiene jugadores de categoría, gente ya experimentada en esta segunda B, está Hitor, está Alvarito, está Héctor, bueno, hay una plantilla muy buena y luego es que en la pista de Quinto no va a ganar mucha gente. Entonces, pues bueno, yo creo que Quinto se salvará. Tauste y Pinseque, pues ya sabemos lo que son. El año pasado lo que dices, Tauste hizo una temporada histórica, Pinseque no hay año en el que no esté peleando por puestos de arriba y nosotros pues a ver de lo que somos capaces. Por ahora estamos en una primera posición, sabemos que bueno, que tenemos plantilla con nivel para, pues bueno, para estar ahí arriba, pero también tenemos los pies en la tierra, que somos un filial, que el fin de que viene podemos estar todos o puede que el segunda necesita 3 jugadores y viajemos con juveniles. Entonces, al final, nuestra situación es algo peculiar dentro de la categoría y tenemos que competir sabiendo eso. Pero yo creo, vamos, que los 4 equipos tenemos capacidad de mantenernos en la categoría y de aspirar por cosas pues mayores. Y es para Alex, que te vean muy callado. Yo preguntarte por ese próximo partido, ¿no? El que recibís al Ochartable, que viene de 4 partidos sin perder, 3 victorias y un empate. Y como bien decías, ¿no? Una plantilla con muchos jugadores muy jóvenes. ¿Cómo es tener a esos chavales en el vestuario? Bueno, voy atajo a la primera pregunta. Ochartable es para mí uno de los mejores equipos de la segunda B. Ahora a nosotros nos vienen curvas, nos viene Ochartable a casa, creo que luego viene Tauste, creo que luego vamos a Ibarra. Viene pues equipos que nos van a marcar realmente cuál es nuestro nivel en la categoría. Y Ochartable, pues bueno, tiene a jugadores como Cristian, Iker, que ya son conocidos en segunda B desde hace muchos años. Han incorporado a 2 jugadores jóvenes que estaban en Kell. Bueno, uno de ellos, Iván, se fue al Pozo el año pasado juvenil y están haciendo un papel muy bueno. Creo que este fin de semana fue el primero que perdieron puntos y bueno, sabemos que es un equipo duro, pero también sabemos, y creo que lo sabe toda la categoría, que en la granja es complicado ganar, que si quieren venir a nuestro campo a ganar, pues tienen que hacer las cosas muy bien, tienen que correr, tienen que ser efectivos y nosotros en la granja somos muy fuertes, así que a seguir con la racha y a demostrar que somos líderes, que ahora que lo podemos decir, pues ahora la gente tiene que venir sabiendo lo que se va a encontrar. Y hablando de liderazgo, división del juvenil. La semana pasada, Alex dejaba bendecido a Portu, al entrenador de la Cigüeña, y nos hablaba, pues bueno, que iba a ser, ahora ya en serio, iba a ser un partido muy duro, muy complicado. Nos hablaba, pues, sobre todo de vuestro equipo, ¿no? Y de hecho, pues, nos lo decía, que él se puso traje de pitoniso y nos dijo, bueno, yo veo a final de temporada a Guanapís, Entre Ríos, nosotros, ¿y quién más dijo? Eurosala. Exacto. Y Ebrosala. Te lanzo el órdago. A ver, sí, estoy de acuerdo. Nosotros sabíamos el otro día que la Cigüeña nos lo iba a poner difícil. De hecho, vamos, hasta el último minuto tuvieron posibilidades. Se nos pusieron ganando 0-2 en casa. Tuvimos que remar, nos pusimos 2-3, 3-3, 3-4. Bueno, fue todo el rato un duelo. A ver quién golpeaba más y al final cayó de nuestro lado. Pero vamos, que es que la Cigüeña es un equipo muy competitivo, llevan toda la vida juntos, aunque ahora hayan cambiado de entrenador, pues son un bloque de tercer año duro y sobre todo en su pista, pues ganar está caro. Entonces, victoria de mucho valor
y que hace que, pues bueno, que se vaya consolidando también nuestro proyecto, que tenemos mucha gente joven dentro del equipo, el 90% de la plantilla somos de segundo año y bueno, hay que valorar los 3 puntos del otro día que yo creo que son importantes. Y luego de cara a lo que me preguntas de favoritos, yo creo que este año ha subido el nivel de la División de Honor Juvenil. Creo que ya no solo hay 2 equipos que nos vamos a pegar entre nosotros, creo que hay 4 equipos muy potentes y luego hay 3 o 4 equipos más, Ijar, San Juan, Coras, pues bueno, yo creo que esos que pueden rascar y que va a ser complicado ganar, sobre todo fuera de casa. Creo que es importante que suba el nivel de la División de Honor Juvenil, de cara luego a competir a nivel nacional, pues se nota mucho cuando tu liga es potente y tienes partidos duros semana tras semana o cuando los tienes cada 3 meses. Entonces creo que eso es importante y es una noticia positiva. Pues Carlos San Pedro, un placer tenerte aquí en el 40x20, en esta doble posición, tanto como jugador, como capi del Entre Ríos de Segunda División B, como de míster del División de Honor Juvenil, que imagino que, bueno, esos 2 roles son completamente diferentes. Son diferentes, pero son bonitos, ¿eh? No me sabría decidir a día de hoy por uno o por otro. Y al final es muy chulo. Estoy jugando con compañeros míos que he entrenado estos años atrás. Tener ese rol de compañero cuando he sido entrenador, pues también es muy bonito y estoy disfrutando. La verdad es que estoy muy feliz en estos 2 cargos, roles, como tú dices. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Alex, nos bajamos un peldaño a la tercera. Hala, Francho. Buenas noches. Mira, nos dice Julián Odegar, qué importante es ese all en el 2-3. Así es, supongo. Traduce. Del Colo, ¿no? Imagino que en ese resultado de 4-5, ese gol de 2-3 sería. Seguramente fue importante. Lo dicho, nos vamos con la tercera. Muy buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Otro Alejandro Les. ¿Qué nos tienes que decir de la tercera división? Que creo que esta semana paraba, ¿no? Sí, eso es. Tanto la tercera como la autonómica, en cualquiera de los 3 grupos, paraba este fin de semana, con lo cual estamos en el mismo momento que la semana pasada, mismos resultados. Sí que hay que comentar que justo la semana pasada, cuando estamos haciendo el programa, sí que se jugó un partido que estaba aplazado por parte de Caspe, que acabó llevándoselo frente al recién ascendido Andorra por 3-2. Sí que es verdad que hasta el minuto 38 el partido estaba 2-2 y a falta de 2 minutos Caspe consiguió en casa llevarse la victoria y venirse arriba. Buen derbi, el Caspe Andorra. Sí, lo teníamos también hablando cuando avisábamos que estaba sido aplazado y no ha defraudado. Al final Caspe este año estaba teniendo un inicio bastante complicado y se ha visto también este partido frente a Andorra y por lo menos ha sabido sacar el partido adelante y llevarse los 3 puntos. Muy bien, pues tenemos protagonista, ¿no, Alejandro? Así es, tenemos protagonista de tercera. Venga, pues vamos a darle paso. Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier Barcelona, segundo técnico, ¿no? Del Coras. Segundo entrenador de Coras este año, sí. Ahí estoy con Juan, que estoy ahí ayudando un poquito al equipo. Bueno, un Coras que no nos deja de sorprender, porque tanto en División de Honor Juvenil como en esta tercera división estáis dando mucha guerra. Sí, bueno, la verdad es que tanto con los jugadores del juvenil como con los jugadores del tercera estamos muy contentos. Creemos que tenemos en el tercera un bloque muy bueno, de gente muy joven, que la verdad que se han compenetrado de manera increíble. Y la verdad es que en los entrenamientos y en algunos partidos, porque hay algún jugador ya del juvenil, como puede ser el caso de Adrián, que ya ha debutado en algún partido con nosotros, la verdad que este año también hay muy buen bloque. Y nosotros estamos encantados con los dos equipos, y incluso con la autonómica, que también Pablo y Mazanas duermen con nosotros. Son jugadores que creemos que nos pueden ayudar, que
que en el momento en el que tengamos alguna lesión o necesitemos directamente tirar de ellos, van a estar ahí al pie del cañón. Y como te digo, estamos muy contentos, la verdad. Los resultados, es verdad que están saliendo positivos. También creemos que tenemos un calendario un poco complicado. Pero bueno, nosotros vamos partido a partido, ¿no? Como se dice. Y bueno, esperemos que siga la racha. Javi, sí que me sorprende pues ese cariño, ¿no? De coras del colegio, de corazonistas, al futsal. Porque Sí, ya bueno, lleváis años, ¿eh? Sí, Muchos es uno de los años. clubes la verdad es que es uno de los clubes que más años lleva. La verdad que desde el principio lo han hecho muy bien, han sacado grandes jugadores que ahora están en categorías más altas. Y la verdad que tanto Manolo como Luis hacen lo imposible por este club porque el club siga creciendo. Y nosotros pues desde dentro pues intentamos ayudar lo máximo posible y echarles una mano en la medida en lo que podamos, claro. Es una apuesta clara del colegio por el futsal. Bueno, se podría decir, sí. Sí, la verdad que lo que te digo, que tanto Manolo como Luis le hacen lo imposible para que el club siga creciendo y oye, pues podamos seguir teniendo equipos en competiciones pues altas, ¿no? Al fin y al cabo todo es dinero y bueno, pues intentamos cumplir. Ahora que hablas de lo económico, de lo crematístico, ¿supone mucho dinero para un club el tener dos conjuntos, sobre todo el de tercera, pero también el de división de honor juvenil? Porque claro, tenéis que hacer pues un esfuerzo importante, ¿no? Viajes, gracias a Dios, pues bueno, hay mucho rival aragonés, pero claro, cuando tocáis fuera, esos son dineros, ¿eh? Sí, pues a ver, la verdad es que al fin y al cabo pues somos un club pequeño, ¿no? Como se suele decir, en el que pues no podemos tener tantas facilidades en lo económico como otros clubes, ¿no? Al fin y al cabo también en Aragón, pues bueno, está la cosa como está, y encima en Zaragoza capital, pues igual no hay tanta facilidad como en un pueblo, por así decirlo. Bueno, pues sí que supone un esfuerzo económico grande. La verdad que en el tercera, pues los muchachos, bueno, tanto como en el tercera como en el autonómica como en el juvenil, pues la gente juega por diversión, ¿no? Y es de agradecer que no falte nadie un entrenamiento, no falte nadie un partido, que haya que viajar a Sabiñánigo, por ejemplo, que es 1 hora y cuarto, 1 hora y media, nadie ponga ningún problema. El juvenil ahora pues que tendrá que salir a jugar fuera de Aragón, pues lo mismo, los chavales están encantados, le ponen el mayor del cariño posible y lo hacen lo mejor que saben y pueden, porque además yo estoy convencido que tiene un equipo muy bueno de chicos que en el futuro harán mucho que hablar. Y bueno, la verdad que es de agradecer tanto de ellos como de las familias que también hacen el esfuerzo de acompañarlos, de llevarlos a los entrenamientos. Al fin y al cabo hay gente que tiene pues los 16, 17 añitos en el juvenil. Y bueno, pues nosotros estamos encantados, la verdad, con ellos, tanto con ellos como con las familias, de que al fin y al cabo pues nos ayuden y ayuden a que el club pueda seguir funcionando y pueda seguir creciendo y estar lo más alto posible. Nos decía ahora Sampe, hablando de División de Honor Juvenil, que él es el entrenador de Entre Ríos, le preguntábamos por esa terna, ¿no? de conjuntos, de equipos que iban a estar en la zona alta. Ya se mojó la semana pasada Portu, el entrenador de la Cigüeña, y él sí que ponía coras entre esos equipos de media tabla arriba. Estar por arriba. Sí. Bueno, a ver, cada año yo creo que la juvenil división es cada año mucho más competitiva. Es verdad que hay chavales que cada vez que tienen más cualidades y no sé si es que tienen más ganas de entrenar o lo que sea, pero la verdad que es una competición que cada año es todavía un nivel superior. Bueno, yo sí que creo que en el juvenil, como te digo, al fin y al cabo nosotros tiramos de ellos, les pedimos que vengan a entrenar con nosotros y los chavales hacen el esfuerzo de poder venir con nosotros a entrenar. Nosotros estamos muy contentos, sabemos que hay chicos que bueno, pues que tienen el nivel y que yo sinceramente creo que sí que pueden estar por ahí arriba. La verdad que la labor que tiene Manu con ellos es una pasada, son al fin y al cabo gente que los lleva entrenando desde que son bien pequeños y quieras que no, eso se nota mucho. Y bueno, este año yo sé que se han reforzado con alguna que otra incorporación que lógicamente les da ese plus y ese saltito, ¿no? Que puedan estar ahí arriba, pues hombre, yo espero y deseo que sí,
pero si no, lo importante, lo que te digo, es que el equipo siga creciendo, que pues bueno, el año que viene siga habiendo un bloque bueno y que poco a poco pues puedan ir consolidándose en la categoría, y yo estoy seguro que van a conseguirlo. Alex, te toca. ¿Qué tal, Barce? Yo solo preguntarte si te ha sido muy difícil el paso de estar jugando la temporada pasada y este año no poder jugar y tener que estar ahí animando al equipo y ayudándolo desde el banquillo. Bueno, pues a ver, Alex, ya sabes que a los que nos gusta jugar, ¿no? Pues siempre es un poco complicado tener que dejar de jugar. Al fin y al cabo, pues bueno, las lesiones es lo que hay, no, cuando el cuerpo te habla hay que saber escucharlo. La verdad, me está gustando, pues me lo está poniendo muy fácil, me da mucho protagonismo y yo estoy encantado con él, la verdad. El trabajo que hace es increíble. Y pues bueno, me gusta, lo que pasa que estoy 100% seguro que me pongo muchísimo más nervioso que cuando jugaba, la verdad. O sea, verlo desde fuera parece que es muy sencillito, muy facilito, todo lo contrario. Y bueno, ahí estoy, aprendiendo de Juan, que poco a poco me va permitiendo ir entrando un poquito más y bueno, ya digo, al fin y al cabo me encantaría seguir jugando, ojalá no hubiese tenido que dejar de jugar. Pero bueno, las cosas vienen como son y ya está, hay que aceptarlo y no hay otra. Es una manera diferente de ver el futsal ahora. Para mí más complicada, la verdad, pero bueno, poco a poco nos iremos haciendo a ello. Alex. ¿Me escuchas, sí, no, Alex? Sí, que es que hoy no sé qué le pasa a mi conexión, que va de vez en cuando y me va mal, pero bueno. No, sí, yo también, pues un poco pues, el objetivo, que también lo iba comentando, pues un poco he estado hablando con Jacobo, con Alex y demás, y un poco pues, si vuestro objetivo va a seguir siendo, o bueno, o viendo cómo estáis, va a ser estar ahí arriba siempre, y sobre todo que también me gustaría saber qué tal es compartir vestuario, pero ahora como entrenador con tu hermano. Bueno, a ver, te voy respondiendo a lo primero. A ver, para nosotros el objetivo desde el primer momento, o sea, en ningún momento fue estar tan arriba como estamos ahora, ¿no? Que al fin y al cabo podemos decir que estamos primeros. Para nosotros el objetivo era hacer un buen bloque, que los chavales disfrutasen jugando, tuviesen ganas de venir a entrenar, ¿no? Que al fin y al cabo la liga es muy larga. Y al final estos últimos años se nos ha hecho quizás demasiado larga, ¿no? Esa liga. Nosotros lo que queríamos era hacer un bloque muy bueno, y que ellos estuviesen contentos. A raíz de eso, de que los chicos estuviesen contentos. A raíz de eso, es verdad que yo creo que no éramos ni somos, sinceramente. Yo creo que hay equipos que a priori a mí me parecen superiores a nosotros, pero es verdad que nosotros, pues desde ese bloque, ¿no? Que hemos creado, que la verdad que el ambiente es increíble, a través de ese ambiente hemos conseguido ir ganando partidos hasta el punto de estar en la posición en la que estamos. Yo creo que es un poco irreal la posición porque al fin y al cabo tenemos un calendario complicado. Igual que has ganado ahora 4 partidos estás arriba, pierdes la semana que viene allí en Gelsa, que es un partido complicado, y luego te viene al Monaciza casi y pierdes y ya no estás arriba, te pones entre quinto y sexta posición. Entonces yo creo que es una posición un poco engañosa, pero que lo que te digo, nuestro objetivo es estar arriba. Hombre, a quien no le gusta estar arriba, ¿no? Pero que nuestro objetivo, como te digo, es que siga habiendo buen ambiente, que la gente siga queriendo venir a entrenar y que a través de ahí pues iremos viendo en qué posición nos va dejando la clasificación. Si puede ser lo más arriba posible, pues encantados. Y si nos toca pues estar por mitad de tabla o posiciones más bajas, pues lucharemos por darle la vuelta a la situación. Por mi hermano, que veo que me preguntas, pues a ver, desde que el año pasado pues se decidió dejar de jugar y ayudar a Juan de segundo entrenador, para mí la vuelta de mi hermano era primordial, la verdad, porque ya no solo por el jugador que es, sino por lo que nos aporta. Esa alegría que tiene, ese jugar sin ninguna presión a fallar, pues quizás que no hay muchos jugadores que sean así y pues bueno, todo queda en casa, ¿no? Al fin y al cabo, le puedo echar la bronca, por así decirlo, que luego todo me lo perdona, pero la verdad que sin querer decirlo como que es mi hermano, es un gran jugador y yo espero que siga creciendo y siga disfrutando del futsal, la verdad. Pues Javi Barcelona, en esta nueva etapa diferente, yo te entiendo perfectamente porque a mí también por un tema de una enfermedad, pues también tuve que dejar de jugar al fútbol. Yo no, el futsal era muy malo, entonces no... Bueno, nos parecíamos pues. En el fútbol, bueno, era mediocre, pero bien, daba el pego. Pero lo dicho, se ve bien de otra manera, pero al fin y al cabo se vive, se está pegado a lo que te gusta. Y bueno, es aprender, es verlo desde otra perspectiva.
No queda Es otra. una manera de estar metido por el mundillo y al fin y al cabo de estar con los jugadores, que al fin y al cabo es lo que me gusta. A mí me encanta ir a los entrenamientos y ver a los compañeros ver ahora a los que son tus jugadores que antes han sido compañeros y muchos son amigos, ¿no? Pues en la vida privada muchos del equipo son amigos tuyos y bueno, yo estoy encantado, la verdad. Dentro de lo que te toca vivir, ¿no? Pues bueno, pues yo estoy muy contento y espero que siga siendo así la cosa, la verdad. Pues Javi Barcelona, un placer tenerte aquí en 40x20, la primera de muchas, ¿eh? Eso espero. Muchas gracias a vosotros, la verdad que muy a gusto, que es una labor increíble la que hacéis y que, bueno, que siempre que necesitéis y pueda echaros una mano, ya sabéis que por aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo a todos, chicos. Bueno, Alex, nos vamos con las selecciones. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. A ver, que me dice aquí el amo de las máquinas. ¿Qué comentario tienes por ahí? Hola, no sé de qué trata este live, pero se ve interesante. Pues Sebastián trata del futsal aragonés en sus distintas ligas. Hablamos de muchos equipos, de ligas, de muchas ligas y de muchos equipos. Tanto como también de las selecciones, de nuestras selecciones, de las aragonesas. Y el hombre de las selecciones en 40x20, Rafa Beltrán. Hola, Francho. Ahora también va a entrar Alejandro Oliva, que también nos va a ayudar en la entrevista que tenemos ahora. Venga, pues yo os paso la batuta porque creo que tenemos protagonista, ¿no? Sí, pues nada, esta semana pues continúa la preparación de todas las selecciones, tanto masculinas como femeninas, en la sub-19 masculina, sub-16 masculina, pues se continúa con los entrenamientos, las femeninas también, y bueno, pues continúan con los diferentes planificaciones para llevar al campeonatos de España, los distintos campeonatos de España. Y hoy pues tenemos lo primero, una visita muy especial para mí, porque es una persona a la cual tengo bastante aprecio. Es un seleccionado que es campeón de España, que fue campeón de España en categoría cadete con la selección de Aragón hace ya unos años, y que me parece un grandísimo entrenador y una gran persona, que es el seleccionado sub-19 masculino Juan Carlos Sánchez, que está aquí con nosotros. Pues adelante. Buenas tardes. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias. Y muchas gracias. Con esta entrada yo creo que te la dejas lo alto, ¿eh? Yo plegaba ya. ¿Me oyes? No. No, ahora me ¿Nos oyes, Juan Carlos? Ahora sí. Pues eso, que que cómo llevas el tema de la preparación de la selección en este periodo de planificación hasta el campeonato, hasta la previa al campeonato de España. Pues la verdad es que hemos empezado llevamos 5, 6, 7 sesiones. Hoy hemos jugado precisamente un tercer partido con el quinto de segunda B. Los chicos ya apostamos el año pasado por un grupo de 6 jugadores de primer año y de segundo año el año pasado, y este año entiendo que los chicos van creciendo y el equipo lo va notando. Estamos trabajando con un grupo de 17, 18 jugadores, donde al final lamentablemente solo van a poder quedarse entre 12 y 14, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. En los clubs, pues se ve agraciado luego la selección. Nosotros es una pequeña muestra, una pequeña ayuda de formación a los chavales, nuestro modelo de juego, pero los clubs tienen gran protagonismo en la formación de estos chavales. Y la verdad es que estamos muy contentos. Pues precisamente con el quinto hemos ganado un partidico 2-6 y los chicos han demostrado, bueno, pues a pesar que hemos ido moviendo jugadores, hoy se han quedado fuera unos, a la semana que viene pensé que jugaran otros, o sea que en resumen estamos muy contentos con ellos. Juan Carlos, te lo ponen... Creo que vamos a llegar a la preparación a noviembre, vamos a llegar bien. ¿Te lo ponen muy difícil los chicos a la hora de elegir? No, porque
los conocemos de hace muchos años, porque los seguimos desde hace muchos años. Federación, tenemos un protocolo de trabajo en el cual lo vamos trabajando, lo vamos observando. Ellos nos conocen nuestras manías, a mí me conocen como soy, y entonces a mis compañeros Sergio Molina y Jesús, y entonces es muy fácil trabajar con ellos. Yo tenía una pregunta que... ¿Cómo ves el grupo, no, con esos precedentes de últimos campeonatos de España que podemos tener? ¿Cómo ves ese grupo que nos ha tocado de 5 equipos? Bueno, años atrás, como sabe Rafa, nos ha tocado siempre grupos muy, muy igualados, por decir grupos de la muerte que se dice, pero normalmente solemos ser una selección bastante competitiva, ¿vale? Nos ha faltado siempre una pizca de suerte, o bueno, no lo sé cómo decirlo, para clasificarnos en los últimos años, y este año, pues jugando en casa, el grupo, aunque puede ser más asequible que otros años, cada partido hay que jugarlo, Madrid es subcampeona del año pasado, Ceuta es la generación que ganó a nuestros chicos cadetes hace 3 o 4 años, en fin, cada partido hay que jugarlo, pero con el grupo que tenemos este año de jugadores pinta bien, porque son los verdaderos protagonistas, y la verdad es que son chavales que yo creo que si no hay ninguna lesión y ningún contratiempo de última hora podemos hacer buen papel. Esa es la idea. A mí, Juan Carlos, me gustaría preguntarte, y esto es casi una axioma personal. Nosotros vamos a disputar esta fase previa aquí en Aragón, lo cual no tiene que ser una presión, tiene que ser un reto. Yo creo que con el apoyo de la afición que va a estar en las gradas, y eso nos va a dar un plus. ¿Tú crees que eso nos beneficiará, que nos plantea como un reto positivo para nosotros? Jugar en casa es un reto, pero también es una ilusión. Si normalmente viajas con los familiares, los padres y algún abuelo o algún amigo, aquí van a estar los amigos, muchos más familiares, jugadores y aficionados del futsal aragonés. Vamos a estar, entiendo que debemos estar muy arropados. Los chicos tendrán la presión en el primer minuto, a partir que rompan a jugar, rompan el hielo, ya no se acuerdan de dónde están jugando. O eso es la idea que nosotros llevamos, y que siempre les promulgamos, que intenten olvidarse de lo que está en la grada, sino que compitan minuto a minuto y punto, y a divertirse. Yo tenía una última pregunta, y ya no es tanto de selecciones. Has asumido ese nuevo reto, ¿no?, de coger a un equipo cadete en esa Superliga con el San Lázaro. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo has decidido volver, ¿no?, a un club de más pequeños otra vez? La verdad es que Manu Franco y Jorge Taboenca me lo dijeron en mayo. Yo pensaba que era medio en broma. La verdad es que desde el año... desde que estaba en mi pueblo en la Almunia ya no llevaba cadetes a nivel de club. Nos quedamos también campeones de Aragón en la Almunia hace muchísimos años, 2001, 2002. Y bueno, pues he cogido un grupo maravilloso, porque tiene unas ganas de trabajar, tienen muchísimo hambre, tienen muchas ganas de aprender, y estoy con mucha ilusión. Y eso se transmite luego a los chicos en el campo. O sea, llega el lunes, tengo ganas de entrenar, llega el viernes, tengo ganas de entrenar. Y el ambiente que rodea al equipo, pues es muy positivo. Y los chicos, yo antes de llegar al pabellón ya están calentando. Espero que pasemos la primera fase, porque es un grupo que venía de jugar en Serie 1, pero la verdad que tiene pinta de que, si Dios quiere, nos clasificaremos y daremos guerra en la fase final, en la fase de 8 equipos. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y no sé si alguno tiene alguna pregunta por tirar. Yo sí. Solamente... Bueno, Francho, Rafa. ¿qué mandas? No. Solamente... Nada, yo solamente una cosa que me gustaría decir a Juan Carlos, que además es una persona que transmite mucha energía y mucha ilusión a sus chicos. ¿Cómo ves el tema de los 3 años de juveniles? Yo es que es una de las cosas que menos me gusta.
me gustaría que la juvenil fuera de 2 años en vez de 3. ¿Tú cómo ves eso? Correcto. Porque era una apuesta mía, ¿vale? Por decir, vamos a probar estos chavales que son competitivos, que son de lo mejorcico que es la categoría, aunque sean del primer año, que el año pasado dieron el callo, pero efectivamente hay una gran diferencia entre los 3 años de diferencia, o sea, entre un juvenil de primer año y un juvenil de tercer año. Creo que debería ser juveniles de 2 edades. De 2 edades, efectivamente. Pero bueno, las normas están para todos igual. Exacto. Yo te pregunto ya la última y con eso cerramos. Tú que tienes una trayectoria tan larga, que has entrenado a tantos zagales, a tantos zagalicos de diferentes edades, ¿cómo ves ahora el nivel del futsal aragonés? Voy a echarme un pegote. Yo llevo 39 años entrenando ininterrumpidamente. He entrenado equipos de cadetes, juveniles, terceras, segundas Bs, selecciones. El nivel individual es muy bueno. Yo creo que es mejor y el nivel táctico es mucho mejor que el de antes. ¿Por qué? Porque hay entrenadores o formadores mejor preparados que antiguamente. Hay muchos más medios para poder formar a jugadores. Y digo formar, ¿vale? Y digo formar. El entrenador se preocupa, el entrenador ahora se preocupa de formarse, tiene más herramientas, es más fácil que antes, pero bueno, eso no quiere decir que lo de antes fuera peor, era diferente. Ahora, tácticamente los chicos están mejor preparados, tácticamente, individualmente, antes éramos más callejeros. Pues yo creo que con eso nos dejas todo claro. Juan Carlos, un placer tenerte en 40x20, seleccionador. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y agradecido y cuando queráis. Y un abrazo muy grande. Aquí tienes tu sitio. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a Un vosotros. abrazo, Juan Carlos. Adiós. Bueno, chicos, pues yo creo que después de hora y 26 minutos, cuando son prácticamente las 11:30 de la noche, 11:28, creo que llega el momento de vestirnos, ponernos el chándal y marchar cada uno para su casa, porque hoy el partido nos ha salido largo y con prórroga. Sí, la verdad es que hemos tenido muchos protagonistas y yo creo que ha sido un programa bastante bueno. Y nada, pues la próxima semana más. Lo dicho, amigos y amigas del futsal aragonés, un placer teneros aquí delante de la pantalla. Para los que nos seguís a través del canal de YouTube, por favor, suscribiros, es importante que nos deis ese voto de confianza y que es que aparte es gratis. Y para los que nos oís a través del canal de iVoox, evidentemente igual, dentro de muy poquito lo subiremos a la aplicación y lo podréis escuchar pues donde mejor os venga, porque es así. Bueno, por mi parte, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. El domingo retomamos en La Verdad FM. Sed buenos, buena semana. Adiós.